Soy el periodista Alberico Barrios. ¿Cómo están? ¿Habrán sufrido el apagón de luz, la falla de energía eléctrica que hubo en el día domingo, tempranas horas, a las 7:03 de la mañana? Yo coincidió que estaba levantado a esa hora. Estaba estudiando, leyendo y a veces publicando. Yo soy de la época en que hubo un momento en que en el Uruguay había que programar todo lo que se hacía, porque los cortes de energía eléctrica eran, no sé si diarios, pero por lo menos semanales seguro, y duraban todo el día, a veces un día y medio. Entonces, cuando ocurre algo como esto, se me ocurre reflexionar con ustedes para saber quién puede tener la responsabilidad, y se me ocurre una sola persona, dos en realidad. UTE es la provisión de energía eléctrica en Uruguay, para todo el Uruguay, desde hace muchos años. Tiene un presidente que es designado, no es elegido por nosotros, Casaravilla, que generalmente cuando se menciona a UTE en un contexto desfavorable sale como enojado a explicar razones técnicas que ni doña María, ni don José, ni yo entendemos, y no queremos entenderlo. ¿Por qué? Justamente porque él se gana la vida con eso. Es decir, es un ingeniero que está a cargo del ente energético del Uruguay, que tiene que hacer todos los esfuerzos, subrayo, todos los esfuerzos para impedir que se corte la energía eléctrica, especialmente en todo Uruguay, como sucedió. Luego de haber sufrido, mucha gente todavía no tiene luz y van 26 horas de corte de energía eléctrica, 26. Imaginen ustedes los perjuicios que causa eso. Porque, debo decirlo, hace años que vengo pensando, el día que se termine la energía eléctrica en la humanidad, no solo en el Uruguay, vamos a volver a la época de las cavernas. Y hay una sola causa que es absolutamente externa a la humanidad, y es la energía solar. Las famosas explosiones de las manchas solares causan un fenómeno llamado saturación de energía o pulso electromagnético, dicho técnicamente, que tiene la particularidad de incendiar, fundir, liquidar todos los transformadores en energía eléctrica que existan en la Tierra. Probablemente el que usted conozca más será seguramente el de su propio celular. Ese se va a prender fuego. Y usted sabe que sin un transformador para su celular, posiblemente no funcione su celular tampoco. Y de ahí hasta los mayores transformadores de energía eléctrica que puedan existir en Uruguay, por nombrar un país. Ese pulso electromagnético tiene la facultad de fundir esos transformadores. O sea que la humanidad entera, porque seguramente afectaría por lo menos a la mitad de la Tierra, la que en ese momento apunte al Sol, y hay quien dice que afectaría eventualmente, al girar la Tierra, a toda la humanidad. Pero aquí, ayer, en Uruguay, un domingo de mañana, se quedó sin energía eléctrica casi todo el Uruguay. Es verdad que hay algunos lugares que tenían, no sé debido a qué fenómeno, ni me interesa mucho, y la mitad de la Argentina. ¿Por qué? Porque las personas que deciden en nuestro país acerca de cómo va a ser la matriz energética nos han engañado de la manera más vil, diciéndonos que somos independientes de otro país, independientes de todo, cuando se trata de energía eléctrica domiciliaria. Obviamente que esto no es así, porque a pesar de que el Uruguay tiene una generación de energía muy importante, muy ecológica, diría yo,
en las represas donde el agua pasa por turbinas que producen energía eléctrica, y esa agua tiene que tener un determinado volumen, el famoso embalse, donde el agua presiona sobre las turbinas, hace girar sus ejes, bla, 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 y da energía eléctrica. Pero se han gastado millones en la instalación, por ejemplo, de energía eólica, que es una forma de evitar las bajadas del embalse a raíz de las sequías, pero curiosamente no son uruguayas, son de empresas extranjeras, y el Uruguay le compra a esas empresas. Hablo de esos famosos molinos de viento gigantescos, blancos, que usted había visto en los campos del Uruguay. Son extranjeros. Le compramos a esa gente. En vez de, no sé por qué no se hizo, la verdad es que no tengo ese dato, ¿por qué no se instalaron, se compraron y se instalaron en Uruguay? Sé que hay un know-how, es decir, una forma de hacer que esos molinos produzcan viento que no es una tecnología que nosotros dominemos. Aunque he tenido la oportunidad de hablar con técnicos que trabajan en esos lugares y son una especie de cargadores de baterías de cuando yo era niño, que se usaban en las estancias para cargar las baterías y luego dar energía de noche a las pocas bombitas de luz que habían en los establecimientos de campaña. Estos son gigantescos, pero producen el mismo, responden al mismo fenómeno, es decir, el viento hace girar las aspas, estas hacen girar un rotor dentro de un estator y produce energía eléctrica, punto. ¿Cuál es el yeito? Bueno, que la energía eléctrica no se puede acumular excepto en baterías, y a nadie se le ocurriría, con una potencia tal como la que tienen los autogeneradores, de acumular energía eléctrica para luego distribuirla. Sería casi imposible, ya que el volumen sería inmenso. ¿Qué se hace? Se le compra la energía a la empresa. Hay una empresa española, otra empresa, bla, 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 que tienen esos campos donde están instalados los generadores blancos enormes, especie de molinos. Pero además se le aseguró a esa empresa comprar la energía eléctrica aunque no se necesitara. Imagine usted, yo pensé, el día que se corte energía eléctrica por alguna razón, seguramente esos molinos darán un paliativo de paliar, es decir, de solucionar, de remendar, de remediar. Pero no fue así. El Uruguay entero se quedó sin energía, o casi entero, especialmente la capital, obviamente Maldonado, Canelones, o sea, la zona metropolitana. Y hoy UTE sale a decir a través de la boca de su presidente, muy suelto de cuerpo, que la zona metropolitana tiene energía eléctrica ya restablecida. Hay más de 36.000 hogares o lugares o consumidores, como usted o como yo, que no tienen todavía energía eléctrica. Sin ir más lejos, yo vivo en la acera oeste de Boulevard Artigas, y en la acera este, donde está la Embajada de Brasil, ainda más, no tiene energía eléctrica desde ayer. Hay empresas de seguros, está Antares, una residencia de ancianos, que está sin energía eléctrica. Yo recuerdo que una firma llamada Kilowatt, Sociedad Anónima o algo así, había florecido cuando los cortes de UTE eran casi diarios. Proponía instalar un equipo a gasoil o a nafta para que ese equipo, que es un motor a explosión básicamente, conectado a un dínamo, generara energía eléctrica para alimentar una residencia de ancianos, por ejemplo. Hay quien dice que los hospitales y los sanatorios lo tienen todos y funcionan. No estoy tan seguro, pero ojalá que así sea. Entonces, el punto es, ¿cómo puede ser que el presidente de UTE salga a dar una explicación como para estudiantes de ingeniería eléctrica, en lugar de decirle a doña María y a don José, mire, nos equivocamos? Porque ¿cuál es el punto? El punto es que estamos asociados con la Argentina. Algo así como si usted tuviera un socio que cuando a él le sobra la plata se la presta a usted o se la da, y cuando a usted le sobra la plata le da a él o se la presta para que él pueda seguir funcionando con su negocio.
Pero curiosamente, ese socio no tiene el mismo local que usted. Hablo de un socio comercial, ¿verdad? Eso un día va a colapsar, porque si el socio funciona en su empresa mal y usted tiene que asistirlo económicamente, va a suceder que su socio va a terminar pidiéndole algo que no puede devolverle. Al parecer, y digo al parecer porque la explicación del presidente de UTE es absolutamente inadmisible, inexplicable e inentendible para usted y para mí. Yo tengo algunos conocimientos eléctricos muy básicos, como habrá visto. Entonces él, en lugar de decir, en tal tiempo vamos a recomponer el suministro de energía eléctrica y en tal otro tiempo vamos a cubrir todo el Uruguay y además vamos a procurar que este fallo de energía eléctrica respecto de nuestro socio, la Argentina, nada menos, no se produzca más y de producirse no nos afecte. No lo dijo. Dio explicaciones técnicas que serán muy técnicas y tal vez hasta acertadas, pero a mí y a usted no nos conforman, porque yo no lo elegí y no puedo cambiarlo al presidente de UTE. Es más, es posible que el presidente de UTE haya sufrido, es posible, alguna asfixia presupuestal, como ya lo sufrió, por ejemplo, el Poder Judicial, por parte del Poder Ejecutivo, que le negó darle un peso para que funcionara. Las redes eléctricas son costosas, hay que mantenerlas, además de instalarlas, hay que mantenerlas y hay que modernizarlas. Ahora, eso de asociarse con Argentina, que es un barco casi a la deriva en este momento. Dicen que la falla fue en Yacyretá, el famoso embalse con producción de energía eléctrica gigantesco que hay en Argentina, afectó al Uruguay, a todo el Uruguay o a casi todo el Uruguay, que es casi lo mismo, porque en realidad la mitad de la población del Uruguay vive en Montevideo. Creo que 4 o 5 departamentos quedaron con luz, curiosamente los que están sobre el litoral. Se ve que hay alguien que está haciendo las cosas muy mal en UTE y está prefiriendo asociarse con alguien inestable en lugar de seguir aumentando la famosa matriz energética que tanto nos han vendido a nosotros y que por algo tenemos varios embalses, Rincón del Bonete, por ejemplo, que es la primera, y seguramente hay otros, para poder generar energía eléctrica. O eventualmente esos famosos campos de molinos de viento blancos, que al fin y al cabo parece que no sirven para nada, porque ni siquiera fue posible conectarlos al sistema para que algunas ciudades, empezando por Montevideo y Canelones o Maldonado eventualmente, donde, como digo, se concentra la mayoría de la población activa del Uruguay, pudieran funcionar. Yo tengo la suerte digo suerte porque también carecí de energía eléctrica desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 12 horas, eso es impensable en un país desarrollado. Vivo en una zona donde además está la mayoría de la concentración de los centros de salud del Uruguay, Pereira Rosell, La Española, el Británico, en fin. Todos lugares donde la vida o la muerte se debaten solo por tener energía eléctrica, o no. En mi casa no hubo demasiados problemas más allá de algún poquito de frío que se pasó. Les recuerdo que si esto sigue así, el Uruguay va mal porque la energía eléctrica la hemos convertido en nuestro hilo de vida. No digo que volvamos a la época de la época electromecánica, por supuesto que no. Pero hay alguien que está planificando mal y que además cuando se falla la planificación no tiene la decencia de salir a explicarnos a usted y a mí que esto que pasó fue por una pésima decisión. Una decisión técnica de algún ingeniero o de algún grupo de ingenieros que pensó que conectándose al gigante que es Argentina podríamos resolver algún problema de nuestro país que es pequeño en relación a ellos. No, es mucho peor, porque si algún día le declaramos la guerra a Argentina, supónganse, ya el presidente Vázquez en algún momento estuvo evaluando esa posibilidad cuando nos cortaron los puentes, ¿se acuerda?
porque venía la famosa UPM para el Uruguay. Bueno, simplemente nos bajan la llave y acá en el Uruguay volvemos a la época de las cavernas, sin energía eléctrica. Así que alguien va a tener que pagar estos platos rotos. Ni hablar del comercio, que ha perdido decenas de miles de dólares en mercadería acumulada en las refrigeradoras, por supuesto las personas también, pero básicamente los comercios que hacen acopio de alimentos para vendernos a nosotros, que han perdido casi todo lo que tenían, porque algunos alimentos solo soportan entre 6 y 8 horas de frío natural, digamos. Así que esto va mal y el señor Casaravilla sigue inútil, y todos los que nombraron al señor Casaravilla, chito, callando, nada han dicho. Mutis, esto es muy malo. Yo sé que la alternativa a la energía eléctrica generada por los embalses de agua, que es la energía probablemente más ecológica que existe, a esa solo se le puede oponer la energía nuclear, que produce un sobrecalentamiento de agua. Esta alimenta turbinas de vapor, casi como en la época del siglo XVIII, y a su vez esta mueve turbinas que producen energía eléctrica. Curiosamente, hace pocos días se inauguró una serie que relata la tragedia de Chernobyl, una brutal central de energía atómica que terminó explotando. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. ¿Dónde? En Rusia. ¿Le suena? Entonces, tal vez la energía nuclear no sea la solución. Pero bueno, sigamos aprovechando, instalemos otra central tipo Rincón del Bonete. ¿Por qué no? Tenemos corrientes de agua suficientemente fuertes como para instalar, no digo un Rincón del Bonete que es muy grande, pero seguramente otras, o Salto Grande, como debí nombrarla del principio, para dejar de depender de países vecinos que eventualmente, y en las condiciones del mundo moderno, podrían hasta volverse en contra nuestra, condenándonos a volver al siglo XIX. En un segundo parpadeó la luz a las 7:02 y a las 7:02:30 se cortó la luz en todo el Uruguay, absoluta y completamente. Si esto hubiera pasado en un día de trabajo como cualquier día de la semana, hubiera sido un caos tan impresionante, porque recuerde usted que además de no tener energía eléctrica en su casa, donde seguramente tiene muchísimos artefactos para funcionar en su hogar que funcionan a energía eléctrica, también dejaron de funcionar los semáforos. Mire, lo único que siguió funcionando fueron, durante un tiempo, las torres de celulares alimentadas por baterías, que por supuesto con el tiempo se descargaron, y usted notó que en el celular todo demoraba más. Pasó de decir LTE arriba a la izquierda a decir 3G. Resolvamos esto ahora, señores gobernantes. Preguntemos a los candidatos que pretenden gobernar el Uruguay cómo van a resolver este tema, porque a través de la energía eléctrica, poco menos que es el cordón umbilical de la vida en las sociedades modernas. En el medio del campo esto no interesa, porque se alumbra uno con un candil, prende un poco de leña y se acabó. Pero en la ciudad otro gallo canta. Ni hablar de las salas de operaciones, que al no tener un sistema actualizado, a veces no enciende el famoso sistema de emergencia. Bueno, el edificio donde yo vivo, donde no se ha podido, no se ha querido o no se ha sabido sustituir el sistema que ilumina, por ejemplo, las escaleras, porque al faltar el ascensor hay que bajar o subir 10 pisos al oscuro. No necesariamente todas las personas tienen celular con una linterna como tengo yo. En fin, este tema es una tarjeta amarilla, hablando de fútbol, para todos los gobernantes. Tienen que empezar a decir cómo van a resolver este tema de la dependencia o interdependencia o interconectividad que tiene el Uruguay respecto de Argentina. Me pregunto por qué no lo hicieron con Brasil, donde no es sabido que haya ningún corte de energía durante muchos años. Algo hay que usted y yo no sabemos. Pero esta es solo mi opinión personal.
¿Y usted qué opina?